de nuestro módulo 2 de autoridad espiritual, que se llama Aprendiendo a andar en el poder sobrenatural de Dios. Aprendiendo a andar en el poder sobrenatural de Dios. Entonces vamos a entrar aquí en esta sesión 3. Vamos a entrar aquí en esta sesión 3. En esta sesión 3 que se llama Los propósitos del poder sobrenatural de Dios. Los propósitos del poder sobrenatural de Dios. Espero que estén recibiendo a través del estudio de nuestro manual y los videoestudios que les estamos dando de cada sesión. Está tremendo. Estoy muy entusiasmado por lo que estamos recibiendo a través de este manual también, que de verdad, si yo escribiera un libro sobre esto, sería como este manual. Sería muy parecido porque esta es una revelación que yo he recibido desde hace mucho tiempo y que deseo que tú también la recibas para que puedas vivir en el poder sobrenatural de Dios. Lo que deseamos es que la iglesia, no solamente nosotros como pastores, como siervos de Dios, manifestemos el poder sobrenatural, sino que a través de la iglesia, cualquier persona que esté en este discipulado de la iglesia pueda manifestar el poder sobrenatural. Entonces vamos a exponer este tema, los propósitos del poder sobrenatural. Es un comentario, no estoy dando el tema de una forma exhaustiva, pero es un comentario para que tú cheques tu estudio en el manual. Así que, bueno, el primer propósito que tenemos que identificar es que el propósito del poder sobrenatural de Dios es que seamos transformados. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Jerusalén que se quedaran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo, porque recibirían poder y serían testigos. Así que aquí vemos que el propósito del Señor al hacernos bautizarnos con el Espíritu Santo es para que nosotros podamos vivir en el poder sobrenatural. Gálatas 2:20 es un principio básico que estamos enseñando aquí en el discipulado, que tú identifiques cómo vas a activar el poder sobrenatural en tu vida, que es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el propósito es ser transformados y esta es una transformación interior que tiene que ver dentro, pero también una transformación que viene en nuestra carne, sobre nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que así es como vamos a activar el poder sobrenatural. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser transformados. Necesitamos vivir la experiencia de su poder sobrenatural para ser transformados. Estoy viendo que hay personas en la iglesia que no acostumbran orar en el Espíritu, ni acostumbran ser llenos del Espíritu Santo, y que incluso cuando van a la iglesia, yo percibo que hay personas que están ajenas y que no están entrando en este río sobrenatural. Así que esto es muy importante y a la vez es muy grave para aquellos que no están entendiendo que la vida cristiana no se vive a base de tener información. Muchos cristianos creen que por oír solamente una prédica, salir emocionados y tener información, creen que ya eso les va a permitir vivir la vida cristiana, vivir en Cristo. Eso no es suficiente. Cuando solamente tenemos información, que es lo que lamentablemente se ha enseñado en las iglesias, a tener información y no la experiencia sobrenatural. Lamentablemente muchos por eso se confunden y están con altibajos todo el tiempo, de que cuando creen que Dios no se está manifestando en su vida, creen que es porque Dios no está haciendo nada, cuando en realidad nosotros ya somos responsables completamente
de hasta dónde Dios se va a manifestar en nuestra vida. Aquí dice que somos responsables de morir con Cristo, de con Cristo ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto sabemos que ocurre cuando somos llenos del Espíritu. Dice que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Así que las personas que no están viviendo llenas del Espíritu Santo no están viviendo en la fe. Ahí dice, o vivo en el yo o vivo en la fe. O vivo en el yo o vivo en el amor con el cual el Señor me amó y se entregó por mí. Así que esto es básico y por esa razón quiero darles esta indicación, discipulado, para que tú seas lleno del Espíritu y constantemente estés orando en lenguas, constantemente. Cuando yo les dé la indicación ahí en nuestro servicio de que oren en el Espíritu, tomen ese momento, no se distraigan. En los momentos de adoración, cuando Vania está ministrando, cuando hay un momento de adoración, métete y comienza a orar en lenguas. No te quedes nada más así. Métete a orar en lenguas y hazlo en todo momento y lo más que puedas durante el día. Dice aquí la escritura ahora, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Aquí en Efesios 5:18 dice, sino antes bien sean llenos del Espíritu. Aquí dice que el alcohol hablando del exceso de alcohol, no está diciendo que no tomemos vino, porque si no, no podríamos tomar en la cena del Señor el vino, y la cena del Señor le llama copa de vino, no copa de jugo, de uva. Entonces está hablando de embriagarse, porque embriagarse significa que el que va a tomar el control pues, es el alcohol, y por esa razón esto trae ruina, trae disolución, por el que el alcohol lo que hace es trastornar la mente de las personas. Entonces ya las personas ya no están actuando de forma sensata. Entonces, por eso compara con el Espíritu Santo, que más bien seamos llenos y embriagados con el Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes ha vivido la experiencia de ser embriagado con el Espíritu Santo? Saben que a mí me pasa con cierta frecuencia. Puedo ir manejando, estar con alguien y de pronto siento su presencia, como me emborracha. Entonces, es increíble esto. Hay personas como que llegamos a tener esa experiencia con Dios de tanto tiempo de vivir en la presencia de Dios, que ya tenemos esa conciencia permanente de la presencia de Dios. Cuando yo empezaba en la vida cristiana, me esforzaba mucho por imaginarme que el Espíritu Santo iba conmigo, que Jesús iba conmigo cuando salía de la casa, que me acompañaba y que regresaba y que estaba conmigo. Yo trataba de imaginar que Él estaba siempre conmigo, pero era porque yo pues comenzaba y no entendía en qué consistía. Pero con los años he ido entendiendo cómo lo que ha pasado para los que somos discípulos es que se vuelve un hábito en tu vida la presencia de Dios. Te habitúas a la presencia y a la llenura del Espíritu Santo, de forma que te embriagas constantemente. Así que tú te has embriagado alguna vez, pídele que te embriague. Hubo tiempos aquí en la iglesia donde orábamos, la gente se embriagaba, caía al suelo riéndose de una manera incontrolada. Muchas veces empezamos a detener esta manifestación porque había invitados y se espantaban, se iban. Hoy no saben cómo me arrepiento de eso, porque nunca podemos rebajar el evangelio por personas incrédulas, que no por eso, si realmente llegan a creer, no por eso se van a ir de la iglesia. Una persona que realmente le cree al Señor y una persona que realmente tiene un corazón dispuesto, no se va a ir de la iglesia porque nos oiga orar en lenguas o porque la gente caiga al suelo. Yo me arrepiento de verdad y le pido perdón al Espíritu Santo, no solo en privado, sino aquí con ustedes públicamente, por haber rebajado de esa forma el evangelio. Porque tuvimos tiempos de verdad de una manifestación tan poderosa, y por ser políticamente correctos y que la gente se quedara y que no se fueran, es más importante que el Espíritu Santo se manifieste a que personas incrédulas se vayan o no se vayan. Así que dice aquí, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Observa, dice, con cánticos espirituales. Cuando estamos adorando al Señor, cántale en el Espíritu. Dice Corintios 14, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así que cántale en lenguas, aprende a cantar en lenguas. Ayúdenme y únanse conmigo, discipulado, para que seamos una iglesia sobrenatural,
no una iglesia convencional de lo políticamente correcto, que llegamos a la alabanza muy bien, muy educaditos, muy portaditos, pero que no estamos respondiendo suficientemente a lo que Dios quiere que suceda en la iglesia. En realidad, si ustedes ven, el enfoque que le estoy dando a esta capacitación es ir al siguiente nivel y salir de esas limitaciones que llegamos a ponerle al Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname, Señor, por haber puesto esos límites y haberme confundido. Te pido que me perdones y te pido que ahora restaures todo lo sobrenatural que tú estabas haciendo con nosotros. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observa, estamos hablando en esta temporada de dar gracias a Dios, porque tenemos que aprender a ver lo que sí tenemos. Porque cuando nosotros damos gracias es porque sí reconocemos que hay algo que hemos recibido. Y este año hemos recibido mucha bendición de parte de Dios como para no saber qué decir, o cuando hablamos de dar gracias se queda uno pensando como si Dios no hubiera hecho nada. La verdad es que al ser llenos del Espíritu Santo, somos transformados, se abren nuestros ojos, viene espíritu de sabiduría y revelación y podemos ver la vida de otra forma. Podemos ver nuestra vida de acuerdo a la realidad que ha sido creada por Cristo Jesús. Muy bien, pues voy a retomar aquí la presentación, como que si me detengo un poquito, se atora ahí. Muy bien. A ver, déjenme ver. Sí están viendo ahí conmigo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Hechos 2, ¿recuerdan? Hechos 2 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el propósito del poder sobrenatural es que seamos transformados. Nuestra vida no puede ser transformada con información nada más. Aún el cambio de creencias solo va a ocurrir de una forma sobrenatural. El que nosotros podamos dejar de tener una mente cerrada, una mente necia, una mente rebelde a Dios, solo puede ocurrir cuando somos renovados de una forma sobrenatural. Aquí dice que cuando fueron llenos del Espíritu comenzaron a hablar en otras lenguas, según o de acuerdo a lo que el Espíritu les hacía hablar. Así que tú no fluye en la iglesia, fluye en todo momento. Porque cuando haces esto, estás permitiendo que el poder sobrenatural te transforme. Entre más tiempo tú estés bajo el poder sobrenatural, tu vida va a ser transformada. Así que, bien, hay dos aspectos a considerar. ¿En qué consiste esta transformación? Número uno, en que se activa un poder interior, el poder de la gracia que vence al pecado. Es la gracia en nuestra vida que se activa para vencer el pecado, porque la gracia es el poder. Es Cristo muriendo en esa cruz para juzgar el pecado y matar el poder del pecado en nuestra vida. Se puede decir que lo que Jesús hizo con ese árbol malo fue cortar los malos frutos y luego cortarlo desde la raíz. Eso fue lo que hizo con nuestro hombre pecador. Así que cuando somos llenos del Espíritu Santo se activa este poder interior y somos transformados. Y entonces empezamos a hacer lo que no podíamos hacer. Podemos dejar malos hábitos, podemos dejar hábitos pecaminosos y que nuestra vida sea transformada. Personas que quieren dejar de fumar, que quieren dejar el alcoholismo, que sí son cristianos y que están en ese tipo de adicciones o cualquier otra adicción. Hay muchas adicciones, desde luego. Desde luego el trabajo, ¿recuerdan cómo dicen en inglés, cómo se le dice a los que son adictos al trabajo, workaholic? Entonces, el trabajo es una adicción también, ¿eh? Así que hay un poder interior en nosotros que vence al pecado y que se activa cuando somos llenos del Espíritu Santo. Nadie tiene poder sobre el pecado. Nadie tiene poder sobre el pecado. Cuando tú te estás esforzando y queriendo poner fuerza de voluntad para vencer una debilidad, solo te estás reprimiendo. No estás mostrando la libertad que Dios te ha dado. Necesitamos activar el poder interior de la gracia. Y número dos, el poder exterior, la unción sobre nosotros, que es cuando somos sumergidos interiormente y también por fuera. Cuando entramos a este río de poder,
somos sumergidos, interiormente llenos y también exteriormente llenos por la unción. El poder sobrenatural viene sobre nuestra carne para darnos una capacidad que no teníamos en nuestra condición humana. Así que este poder exterior nos capacita en la fe sobrenatural. ¿En qué somos transformados? En que de esta manera vamos a activar la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es activada al ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea que si estamos en el yo, ahí no hay fe. Por eso cuando hay temor, ansiedad, ahí no hay fe. A ver, tenemos que tener mucho cuidado con personas que están hablando de trastornos emocionales. Tenemos que tener cuidado, porque hay personas que hablan de trastornos emocionales en forma de esclavitud, como cuando alguien dice, pues aquí mi dolor, hablando de una enfermedad, dicen, aquí mi diabetes. ¿Han oído personas que dicen mi diabetes? Mi hipertensión. Están diciendo o asumiendo que eso ya es parte de ellos y no puede cambiar, no puede cambiar su situación porque ya es parte de ellos. Así están hablando personas de sus trastornos emocionales. De nada sirve que tú reconozcas un trastorno emocional si te haces esclavo, porque eso es lo que pasa con la carne. La carne es esclava del pecado. Una persona que solo identifica un trastorno emocional y vive rendido y sin poder ante ese trastorno, solamente está viviendo como un esclavo emocional. Así que aquí la fe es totalmente contraria a emociones tóxicas, como depresión, amargura, inseguridad, menosprecio, personas que viven una baja autoestima. O vives con fe o vives inseguro y con menosprecio. No puedes decir que tienes fe y ser una persona insegura que se menosprecia. O una persona que dice que está deprimida o sufre ansiedad. Tú no vas a tener fe si estás confesando que eres esa clase de persona. Necesitas una transformación sobrenatural. Necesitas librar tu batalla, conquistar tu alma con el poder del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. En el momento que tú te llenas, se abre la cárcel de la ansiedad, de la depresión. En el momento que tú te llenas, se abre la cárcel de la amargura, del rencor y del resentimiento y eres libre. Tienes que vivir esta experiencia y dar testimonio de ello. Es la única manera en que nuestra vida puede cambiar, no con información. Dice, y como un ejemplo, este poder exterior nos da habilidades sobrenaturales. Hablo de talento, poder para hacer las riquezas. Hablo de un poder creativo, de que si tú no eras hábil para hacer ciertas cosas, te vuelves hábil y capaz para hacer ciertas cosas. De hecho, la palabra que se traduce como poder dunamis tiene 3 aplicaciones y que tienen que ver con precisamente capacidad, que tienen que ver con habilidad y con la posibilidad, es decir, que la posibilidad de que las cosas sucedan por causa de este poder. Bien, el segundo propósito, después de ser transformados, el propósito del poder sobrenatural es ser transformados, como podemos ver, una transformación completa. El segundo propósito es que a través del poder sobrenatural, ser llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un corazón para obedecer a Dios. Nosotros en nuestra naturaleza no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. Nuestra naturaleza, nuestra condición humana es rebelde, es ser necios. Eso es normal. La condición humana es ser necio. Necesitamos el poder sobrenatural para que nuestro corazón obedezca a Dios, escuche la palabra, sea sembrado al oír la palabra y obedezca la palabra, obedecer al amor, obedecer a la verdad de Dios es algo que tú no puedes hacer nada más con información, con oír una prédica. Eso no va a pasar. Necesitas vivir la experiencia del poder sobrenatural. Este es un corazón para obedecer a Dios. El principio está aquí en Filipenses 2:13, donde nos dice aquí la escritura.
porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo hace el poder sobrenatural. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, se activa el poder sobrenatural y lo que va a ocurrir es que se va a producir el deseo de hacer y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, así es como Dios trabaja. Él produce el deseo de que yo deje ciertas cosas. Él produce en mí el deseo de que yo le sirva. Ahora tienes que obedecer, porque hay personas que Dios les está hablando, les está diciendo que sirvan y no lo hacen. Entonces, ¿qué está pasando? Estás entrando en una desobediencia, estás haciendo prevalecer, hacemos prevalecer nuestro criterio y nuestro juicio antes que obedecer a Dios. Pero cuando viene el poder sobrenatural y somos llenos del Espíritu, entramos en esa capacidad de querer servir a Dios, porque Él produce el deseo. Él produce el deseo de perdonar, de estar en paz. Por esa razón es que también perdonar es algo que tú eres incapaz de hacer, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, en ti va a haber el deseo de restaurar una relación rota. Si tú ya recibiste el tema de la paz del perdón, ya no tienes excusa para poner una barrera y seguir lejos de alguien. Necesitas reconciliarte ya y ser obediente al amor de Dios, porque en el Padre Nuestro, si tú estás orando con la guía del Padre Nuestro y tú oraste hoy, ayer, ahí dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Y cuándo vas a perdonar? ¿El mes que entra? ¿Cuando sientas? No. Ya vimos en qué consiste perdonar. Perdonar es una decisión de liberar a una persona. Hay que liberarla. Y esa es una decisión que tú vas a hacer lleno del Espíritu Santo, que te va a hacer sentirte bien. ¿Cuándo vas a perdonar? Cuando te sientas bien con la otra persona. Tú no te vas a sentir bien con la otra persona hasta que la perdones. Entonces, Dios produce el querer como Él hace. Dios va a producir el deseo de dar a Dios, de dar el diezmo y la ofrenda. Dios les está hablando de traer el diezmo y dar la ofrenda. No lo hacen porque es una mente rebelde, porque nos paramos con orgullo a decir, ¿por qué le tengo que dar el diezmo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es una rebelión, es una mente rebelde. Solamente al ser llenos del Espíritu Santo tendremos el poder sobrenatural para nosotros obedecer a Dios y obedecerle en relación al dinero, porque el problema no es traer el diezmo, el problema es qué dicta nuestra vida, el dinero o Dios. Y si Dios nos dice, trae el diezmo, y yo me resisto, yo en realidad estoy poniendo el dinero antes que a Dios. Yo les decía que cuando yo llegué a la iglesia, a mí nadie me habló del diezmo, nadie me explicó qué era el diezmo. Simplemente cuando yo escuché que había que traer el diezmo, yo de inmediato decidí traer el diezmo. ¿Por qué? Porque yo amaba a Dios, porque yo estaba tan agradecido, no necesitaba que me convencieran ni que me sermonearan para que yo trajera el diezmo. Yo lo entendí y lo empecé a hacer y lo hice toda mi vida. Y no solo diezmaba después de impuestos, les digo que yo diezmaba lo bruto. O sea, si mi sueldo era, por ejemplo, de 5,500 y luego con los descuentos de impuestos me quedaba con 3,000 pesos, yo diezmaba sobre los 5,500, por ejemplo, sobre todo. ¿Por qué? Porque así es uno cuando amas a Dios. Cuando eres agradecido con Dios no pones excusas, no condicionas tu obediencia. Tú amas a Dios y le obedeces. Muy bien, entonces estamos viendo este segundo propósito, ¿verdad? Que consiste en que el propósito del poder sobrenatural es que tengamos un corazón dispuesto a obedecer a Dios. El siguiente es orar con autoridad, ese es el otro propósito. Ser lleno del Espíritu Santo nos dará la capacidad de orar con autoridad, de profetizar, de llamar a las cosas que no son como si fueran, de hablar la palabra. Como dijo el centurión a Jesús, solamente di la palabra. Eso es orar con autoridad, es extender la vara, como les decía que hizo Moisés cuando abrió el mar rojo. El siguiente es ministrar de parte de Dios. El propósito del poder sobrenatural es capacitarnos para ministrar de parte de Dios cuando nosotros estamos, no solamente los ministros, los siervos que ministramos en la alabanza, predicamos, enseñamos. Cuando oramos por alguien necesitamos el poder sobrenatural.
Si oramos por alguien, si oramos por milagros, por sanidades, necesitamos, para dar una clase de niños, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Me pregunto si tú como maestro estás orando, buscas ser lleno del Espíritu Santo para llegar a dar tu clase. Si tú pones tus manos sobre los niños para ministrarles, para que ellos también perciban y vivan la experiencia del poder sobrenatural. Número 5, el otro propósito es resistir firmes para vencer a Satanás. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso nos dará, seremos fortalecidos para permanecer firmes y resistir a Satanás y poder derrotarlo y vencerlo. Es por fe, como dice ahí Marcos capítulo 16 en la parte final, dice ahí que el Señor dio esa indicación a sus discípulos, ¿verdad? Que todo el que cree, Marcos 16, 17, dijo, estas señales seguirán al que cree, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que tenemos autoridad para echar fuera a Satanás, echar fuera al diablo, quitar cualquier opresión de nuestra vida, de nuestra familia, de personas que nos conocen, que están sufriendo por la opresión del diablo. Tenemos esa autoridad. Así que este es el propósito del poder sobrenatural, que nos levantemos con esta autoridad para enfrentar y vencer al enemigo, a Satanás. Y lo siguiente es que con el poder sobrenatural vamos a lograr más, mucho más con menos. Vamos a multiplicar los resultados, el poder sobrenatural de Dios. Deuteronomio 8, 6 al 9 dice que el Señor es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Así que hablando aquí estamos aquí en esta capacitación de autoridad espiritual, estamos hablando de aplicarlo en el área financiera para vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. El siguiente propósito es ser testigos eficaces. Necesitamos ser llenos del Espíritu, porque cuando el poder sobrenatural está sobre nosotros, nos activamos, perdemos el temor de hablarle a las personas, de hablarles nuestra experiencia, de compartirles el amor de Dios, de predicarles a Cristo, invitarles a la iglesia. La razón que esto no está sucediendo es porque necesitamos como iglesia el poder sobrenatural para dar ese paso y acercarnos a los que todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Igualmente en nuestra propia familia y con amigos que nos conocen, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Tenemos ventaja porque cuando se trata de amigos o personas que nos conocen, ya hay un antecedente favorable, ya Dios te ha dado favor, pero ya para hablarle a la persona, orar por ella, necesitamos el poder sobrenatural para llevarle a Cristo, porque ahí el Señor nos va a activar en los dones espirituales, te va a mostrar en qué forma las personas están sufriendo, qué necesidad tienen. Si tú oras por ellos con el poder de Dios, a través de ti se va a manifestar su poder. Te vas a sorprender de cómo Dios te puede usar. La Escritura nos dice en Lucas 24, 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que para nosotros lo que tenemos que hacer es como vimos, ser llenos del Espíritu Santo, y esto significa que al ser llenos del Espíritu Santo vamos a vivir una experiencia en que el poder de Dios se va a unir a nosotros y vamos a ser uno con el poder de Dios. A eso se refería el Señor cuando les decía a los discípulos, quédense aquí, no se vayan de Jerusalén, pero mientras ustedes permanecen, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a quedar sentados reinando, porque el Señor sabemos que fue llevado en la resurrección y fue llevado al Padre para ser sentado en los lugares celestiales, en el trono, para gobernar, para que el cielo gobierne la tierra. Así que bueno, como vimos, ¿qué tenemos que hacer entonces para que de esta manera se manifieste el poder sobrenatural? Para que este propósito, cómo vivir en el propósito del poder sobrenatural, ¿qué tenemos que hacer para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestra vida, vivir esta experiencia de su poder sobrenatural? Ahorita escuchábamos a Yanel y también lo vimos de otra forma en el caso de Lili, de Laurita, de Ana Mari, de Marianita, que nos leyeron su historia. Podemos ver cómo se manifestó el poder sobrenatural en sus vidas. Y para que se cumpla ese propósito necesitamos, en primer lugar, vivir conectados con el Señor. Como Él dijo, ¿verdad?
Ustedes son las ramas, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada pueden hacer. Así que vivir conectados está hablando de una vida de intimidad con el Señor, de tener tiempos en su presencia personal, íntimo, no solo cuando venimos a la iglesia. Muchos, yo puedo percibir que solo hasta que vienen a la iglesia es cuando reciben y realmente o se meten a la presencia de Dios. Yo percibo como en la semana muchos no lo hacen. Así que número uno, vivir conectados, ser llenos del Espíritu Santo, vivir en intimidad con Dios, ser intencional, vivir con ese propósito día a día de estar conectados con el Señor. Número dos, renovar nuestra mente, porque no vamos a poder nosotros manifestar el poder sobrenatural con una mentalidad limitada a lo humano. Como ya vimos, hablamos de los sustitutos del poder sobrenatural y muchos están sustituyendo el poder sobrenatural con estrategias humanas, con esfuerzos personales. Así que necesitamos la renovación de la mente para traer, manifestar esa nueva realidad de la gracia de Dios. Se requiere renovar la mente porque la fe solo va a hacer que se manifieste el poder de Dios, se manifiesta nueva realidad si nuestra mente está renovada. Una mente limitada por lo mundano, por lo carnal, personas que no pueden pensar de otra forma que no sea humanamente. Recuerden cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿qué les van a dar de comer a estos? ¿No? Y entonces ellos se han de haber quedado, ¿qué les vamos a dar nosotros de comer? Y dijo uno de ellos, Señor, no alcanzaría medio año de trabajo para alimentar a tanta gente. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Aquí no hay nada para darles de comer. Esa es la mentalidad mundana, carnal. O sea, personas que no pueden creer que Dios puede hacer algo poderoso que no sea bajo sus propios límites. Dios va a romper esos límites cuando nosotros renovemos nuestra mentalidad. Y finalmente vivir en la compasión, porque vivir en la compasión va a activar el poder sobrenatural. Y Vania nos hablaba de esto precisamente, recuerdan cuando hablaba de la compasión, qué interesante, Vania, lo que estuvo compartiendo, y yo espero que lo vuelva a hacer, pero ya en en su próxima conferencia, porque hablar de la compasión es hablar de sentir el dolor que otros, por el cual otros están pasando. No es tener simpatía o empatía, es que el amor de Dios dice que nos constriñe, produce en nosotros desde nuestras entrañas, desde lo más profundo, un dolor, un sentimiento de tristeza por los que están sufriendo. Esto es algo que también produce el poder sobrenatural también, produce compasión en nosotros. Esto no es algo que tenga que ver que seamos de buenas personas, que tengamos un buen corazón, no se requiere el poder sobrenatural de Dios para que podamos nosotros sentir compasión, porque dice que 3 veces hablan los evangelios de cuando el Señor sintió compasión. Dice que en una de esas ocasiones sintió compasión porque vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Por esa razón, para nosotros aquí, nuestra estrategia y nuestro llamado, nuestra misión en el ministerio es hacer discípulos. No solo congregar gente. Qué padre llegar a congregar 300 personas, 500 personas, 1000 personas. Eso está padrísimo. Pero todavía es más importante que eso discipular, porque Jesús vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, la gente que se congrega usualmente no está siendo discipulada ni se disipula. Normalmente la gente solo se congrega y creen que es ir los domingos a la iglesia y no están teniendo un mentoreo, un discipulado de su vida personal, ¿verdad? Y necesitamos no solo ser amados, también ser corregidos. Hay personas que de verdad no soportan la corrección, se les diga como se les diga, bonito o no bonito, no les gusta la corrección, porque no estamos acostumbrados a estar bajo una autoridad. Hemos vivido en rebelión y en necedad. Y muchos se quieren quedar así en la vida cristiana, nada más que ahora ya son cristianos. Entonces, no, el Señor sí nos llama a estar bajo autoridad. No solo somos predicadores, somos pastores. Y la palabra dice en Hebreos 14 que van a dar cuentas ante sus pastores también por la forma en que vivieron en la vida cristiana.
Y dice que para que nosotros los pastores no nos quejemos, dice, dando cuentas. Así que si a veces yo hablo con queja, o les parece que hablo con queja, pues es porque siento ese celo de parte de Dios, siento frustración. Entonces la palabra dice ahí para exhortar a la iglesia en relación a los pastores, ¿no? Dice, y está más fuerte porque nosotros normalmente pues nos presentamos como predicadores, ¿no? Y ahí predicamos y si alguien quiere oír, pues adelante, si no, pues como quiera. Y pareciera que la iglesia, muchos creen que así es la vida cristiana. El pastor puede decir algo, pues es su punto de vista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ni me parece, pero dice claramente Hebreos aquí en el capítulo 13, verso 17, dice, obedezcan a sus pastores, obedezcan. Una persona espiritual también va a obedecer a los pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, ¿no? Sujétense, no pongan sujetas, sujétense. Dice, sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que está fuerte, ¿no? ¿Cuándo los pastores vamos a dar cuentas de ti? ¿Cuándo voy a dar cuentas de cada uno de los hombres de esta iglesia? ¿Cuándo va a ser eso? Pues va a haber, el Señor está hablando que en el futuro, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a dar cuentas. Dice, sujétense y obedezcan para que sus pastores no se quejen ese día. No se quejen y se lamenten de ustedes, de la forma en que vivieron la vida espiritual. Aún en eso necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Como podemos ver, Dios nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Y esto no va a suceder con información ni por ir los domingos. Esto solamente va a ocurrir si hay una transformación, si el poder sobrenatural está en nuestra vida manifestándose. Yo te aseguro que tú anhelas que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el papá, la mamá, yo te aseguro que tú anhelas que él tenga una transformación sobrenatural. Te puedo asegurar que deseas que cambie ya, su vida ya, porque sientes que ya es necesario un cambio en su vida y eso solamente puede ocurrir de una manera sobrenatural. ¿Ok? Bien, pues estamos casi por terminar nuestra sesión y quiero comentarles también con respecto a nuestro coaching, con respecto a nuestro tema de herederos de sobreabundancia. Yo ahorita no estoy ya predicando y no estoy hablando de este tema. Sin embargo, es muy importante. Yo deseo que tú en esta temporada estés viviendo sobrenaturalmente en el área financiera y que nos estemos preparando para entrar en un nuevo nivel, para manifestar la riqueza de Dios, porque dice que el Señor se hizo pobre siendo rico para que seamos enriquecidos, para que seamos enriquecidos. Entonces, me llamó la atención y quiero hacerles aquí una observación. Definimos áreas en las que tú necesitas una manifestación sobrenatural de Dios y desde luego que las personas que cumplieron con la meta de esa sesión, de la sesión 1, reportaron en distintas áreas. Solo una persona habló en el área financiera. Pero esto está enfocado, está bien, está en general. Lo que yo quiero es que tú seas intencional, porque lo que tú crees se hace realidad. Por eso es tan importante la renovación de la mente. Pues tenemos una mente sobrenatural. Lo que nosotros creemos se hace realidad, ¿eh? Se hace realidad. El temor es creer de forma negativa. El temor es decir, Job dijo, lo que temí me vino. O sea, el temor hace que venga sobre tu vida aquello que temes. Por eso es más fácil que lo negativo ocurra, porque nosotros si no estamos llenos del Espíritu y viviendo sobrenaturalmente, nuestra condición humana nos va a traicionar y nos va a perjudicar. Si nos quedamos viviendo la vida cristiana en nuestra propia condición humana, nos vamos nos vamos a sentir frustrados porque vamos a oír todo el tiempo que Dios quiere hacer y no lo vemos en nuestra vida, pues es nuestra responsabilidad. Entonces es tú cómo estás eligiendo vivir la vida cristiana, qué estás eligiendo creer. Por eso estamos hablando hace tiempo de cómo elegimos nuestras creencias, cómo nosotros somos responsables de lo que creemos. Claro, en un discipulado es más factible
es más probable que tú puedas deliberadamente cambiar tu forma de pensar. Es más probable que solo yendo los domingos a oír información, igual ahí Dios hace algo, un flashazo, ojalá yo oro para que la gente que nada más viene los domingos al oír eso, con eso se transforme. Eso sería deseable, pero a veces no es suficiente. Entonces, y sobre todo cuando hay una actitud de comodidad, ¿no? De que no queremos dedicar esfuerzo, queremos que si Dios haga algo, lo haga al momento, y queremos tratar con Dios como el genio de la lámpara, le frotamos a la lámpara y más bien, en vez de que venga el genio, nos sale el genio. Bueno, entonces lo que crees se hace realidad, porque lo que crees, porque lo crees. Así es de poderoso lo que sucede en la vida espiritual, en Cristo. Humanamente esto es posible, ¿eh? Por eso la gente sin Cristo puede hacer grandes cosas. Dios nos creó a su imagen y semejanza. La diferencia es que nosotros tenemos la fuente del poder sobrenatural de Dios, no nuestro propio poder. Pero hay gente que tiene poder, su poder en sí mismo para que lo que cree se haga realidad. Por eso hay tanta gente exitosa en el mundo, claro, porque es gente que ha operado de esta forma. Así opera la gente exitosa. Simplemente lo cree. Un empresario es alguien que decidió hacer algo que nadie creía posible. Los empresarios por naturaleza son personas que tienen fe, que creen que es posible. Y entonces cuando tú lo crees, eso se hace realidad solo porque lo crees y no renuncias. Cuando realmente crees a algo, no renuncias. Y porque es una convicción. La palabra convicción es estar atrás de rejas, atrapado, encerrado en algo que yo creo y nadie me mueve de ahí. Esa es la fe sobrenatural, por ser lleno del Espíritu. Así que aplícalo al área financiera, o en cualquier área donde tú necesitas una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Aplícalo en esa área y aplica una meta. Por ahí alguien me dijo, yo no voy a poner una meta porque vivo en la sobreabundancia. A ver, observen esto, si tú no tienes una meta de fe, no tienes fe. Es hasta que tú tienes una fe, es hasta que tienes metas, tienes fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1 y 2 nos dice que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la certeza de lo que no se ve. ¿De qué? Si tú no tienes una meta financiera, en el área financiera, por ejemplo, aquí la persona déjame ir para tenerlo específicamente. Alguien me puso una promoción. No, no, eso no es fe. No está teniendo. Es como alguien que dice, yo quiero un trabajo, yo me quiero casar. ¿Con quién? ¿De qué? ¿Cómo es eso? Si tú no eres específico y no tienes una meta, tu fe no va a operar porque a donde está tu atención es a donde irá tu fe. Y si tú no tienes claro a dónde vas, nada va a sucederte. Entonces, quiero que revises tu experiencia para la persona que cree que no necesita una meta y quiero que la revises porque te vas a dar cuenta que en realidad cuando se ha manifestado el poder de Dios en tu vida es porque tenías fe. Si oraste por algo fue porque oraste por algo específico y Dios se manifestó. Dios no se manifestó diciendo, pues haz algo, Señor. Él se manifestó porque tú le pediste algo por alguien o por ti. Y en ese momento que tú definiste qué querías, estableciste una meta. Eso es lo que hace que tú a través de la fe hagas que eso suceda. Entonces, quiero invitarte para que esta semana en el área financiera y en esta temporada estés orando. ¿Quiénes de ustedes comenzaron una oración de 21 días? Porque necesitamos urgentemente una manifestación sobrenatural del poder de Dios y eso implica, yo me voy a meter a orar hasta que Dios se manifieste. Muy bien, Ana Mari, ya tenemos a una persona que está orando 21 días. ¿Quién más? Porque entonces, ¿qué tan urgente o necesario es que Dios se manifieste? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Si algo podemos hacer para que Él se manifieste. Lo único que podemos hacer es recibir. Y lo que estamos haciendo por 21 días es pedirle algo a Dios y recibirlo y creer que eso va a suceder. ¿Qué hago una vez que yo se lo he pedido y lo he creído? Pues le doy gracias. Porque ahí dice que con acción de gracias. ¿Qué sucede cuando yo le doy gracias a Dios por alguien? Estoy diciendo que ya tengo eso. Y yo lo tengo y yo lo tengo y yo sé que lo tengo.
Eso sucede cuando en verdad tú has recibido de Dios. Y entonces estás alabando a Dios con expectativa y en espera, porque la paciencia y la espera no es inútil. Mientras tú estás esperando, la fe está operando y la fe está trabajando hasta que eso suceda y se haga realidad. Probablemente estés en la oración de la higuera. Jesús, recuerdan, maldijo a la higuera y no pasó nada. A veces eso sucede. A veces eso sucede. Nosotros hemos orado y parece que nada sucedió. Pero ¿qué dice? Que al otro día pasaron y dijeron, mira, se secó desde la raíz, qué bárbaro. Estaban sorprendidos, qué bruto. Exacto, es la oración de la higuera. Jesús no estaba ahí, pero Señor, por favor, maldije la higuera, que se seque, que se seque, que se seque. Sí, él lo creyó y entonces más bien lo creyó y se fue como si nada. Yo no creo que el Señor oró, ya no dijo más. Él lo recibió, oró y lo creyó y ahí se quedó, porque lo que crees se hace realidad. Lo que crees se hace realidad, porque lo crees. Por eso es tan importante qué es lo que estamos creyendo. Por eso el diablo trata de traer inspiración y habla en contra. Ya vimos en el huerto cómo la serpiente habló en contra de lo que Dios dijo. Así es la serpiente. La serpiente antigua siempre va a hablar en contra. Si Dios te está diciendo que le sirvas, la serpiente te va a decir que no puedes, que tienes muchas cosas que hacer. Si Dios dice que le traigas el diezmo y des la ofrenda, la serpiente te va a decir, no te va a alcanzar, y entonces estás obedeciendo a la incredulidad. Si Dios te dice que perdones, y la serpiente va a decir y te va a decir, pero mira lo que te hizo, ¿cómo crees? Exacto, la serpiente siempre va a hablar en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, lo que tú creas se va a hacer realidad. Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y esa palabra es dunamis, poder. Al que cree, todo le es posible. El poder de Dios hace posible las cosas, pero si lo creemos. Entonces, cuando uno lo cree, también eso se manifiesta emocionalmente, ¿no? Emocionalmente. Por eso tú ves que cuando recibía alguien un milagro de Jesús, de inmediato era evidente en sus emociones. Era en sus emociones evidente. Entonces, aquí es donde nuestra alma acaba operando con fe. Ya es una emoción que tiene que ver con la fe, de decir, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es mío, es mío, es mío. Y estoy contento porque ya lo recibí. No sigo pide y pide y pide. Ya lo recibí. Está bien pedir y pedir, pero tienes que llegar a un punto de ya recibir, porque no depende de cuánto pidas, sino de cuánto creas que el Señor ya te lo dio. Y hemos hablado muchísimo de todo la forma en que el Señor ya nos dio lo que pedimos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, si pedimos alguna cosa y no paramos de pedirle y de pedirle todos los días, eso no es lo que dice. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si yo tengo claro que esa es la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo lo recibo. Y créanme, todo lo que tú quieras para tu bien es la voluntad de Dios. Si quieres ser sanado, es la voluntad de Dios. Si quieres prosperar, si quieres que el Señor supla tus necesidades económicas, que Él te haga libre de deudas, claro. Si quieres que Él te dé un auto, que Él te dé una casa, si quieres que Él te bendiga para casarte en matrimonio, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, todo eso es posible con Dios. Entonces ya viene justicia, paz y gozo. Cuando nos habla del gozo, nos está hablando cómo emocionalmente ya mi alma está bajo la influencia del reino y de la fe. A donde tú crees, a donde está tu atención, ahí vas a ir. Si tú no tienes una meta, ¿a dónde va tu fe? ¿A dónde va tu fe? Incluso le dijo a Moisés el Señor, ¿por qué clamas a mí? Ya no me clames, ya no pidas nada, extiende la vara. Éxodo 14:3. Extiende la vara, da la orden, extiende la vara. La vara representa nuestra condición humana. La vara está hablando de una rama muerta. A pesar de que nosotros humanamente somos tan frágiles y estamos tan limitados, a través de nosotros el Señor se puede manifestar si lo creemos posible. Extiende la vara. Así que por eso es tan importante pensar en aquello que queremos.
Por eso Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aprende a identificar eso que Dios produjo, que quiere que produjo en ti ese deseo. Dejar de rechazar aquello que Dios ya provocó un deseo en mí, pero yo estoy resistiendo al Espíritu Santo. No es que no me hable, es que yo lo resisto y le desobedezco. Y bueno, pues ahí te la puedes llevar toda tu vida. No esperes avanzar, no esperes prosperar, porque no estás realmente creyéndole a Dios ni recibiendo de parte de Dios. Así que cuando nosotros queremos algo, estamos definiendo algo que donde está nuestra atención y ahí va a estar, ahí va a ir la fe y la fe va a manifestar lo que Dios ya nos ha dado. Ya Dios nos lo dio, hay que manifestarlo. Así que pensar en algo que Dios ha producido, que quiere, significa que lo podemos conseguir. Tan solo pensar en algo, humanamente hablando, significa que eso puede conseguirse. Imagínate con Dios. Si humanamente los grandes empresarios, las personas exitosas, simplemente pensaron algo creyendo que lo podían conseguir, ¿cuánto más nosotros ahora con el poder sobrenatural de Dios? ¿Por qué entonces no lo conseguimos, no lo consiguen? Pues porque no saben lo que quieren. Si tú no sabes lo que quieres, claro, nunca tendrás nada de parte de Dios. Y el día que lo tengas, ¿por qué le vas a dar gracias a Dios si realmente tú no tenías en mente, no tenías claro algo que querías de parte de Dios? El Señor le dijo a aquel hombre, ¿qué quieres que te haga? Le dijo al ciego. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo al ciego, a Bartimeo. ¿Cómo, Señor? ¿Por qué le pregunta a un ciego qué quiere que le haga? Pues que no ve que está ciego. Sí, pero el Señor quería saber qué quería él. El Señor quiere sanarnos, quiere bendecirnos, quiere darnos tantas cosas buenas. La pregunta no es si Él quiere hacerlo. La pregunta es si yo quiero que Él haga eso para mí. Así que aquí hubo una persona que sí definió claramente una meta de ingresos, una meta para su negocio, una o dos personas. Otra persona también dijo lo mínimo que necesitaba. Entonces definiste una meta como mínimo y otra persona definió otra meta como máximo. Exactamente. Mientras nosotros esperamos, la fe está haciendo que suceda. Mientras no sucede nada, la fe está operando y tú tienes que permanecer firme. ¿Amén? Muy bien, pues yo me gustaría orar en ese sentido para despedirnos finalmente, pero antes de hacerlo, pues si alguien quiere comentar algo, si tenemos aquí alguna indicación con Charis para moción o para los chavos, creo que no tenemos a nadie esta noche aquí conectado. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo? Para que vamos a hacer algo, vamos a tomar un momentito nada más para que tú definas tu meta en este momento, para que tú definas el área donde deseas una urgente manifestación del poder sobrenatural de Dios. Yo lo estoy enfocando en el área financiera, pero también lo puedes aplicar a cualquier área. Es que dice Charis que su internet está muy mal, que no puede conectarse para poder comentar algo de emoción, pero Charis, si me puedes ayudar ahí, Eri, dice, pero ya se acabaron las cajas. Ok, nos está reportando Charis que ya se acabaron las cajas y que solo si alguien va a querer, que nos lo diga para pedirlo ahí en nuestros chats, si alguien más aquí desea más cajas, pues que por favor avisen en el chat de inmediato porque ya se hizo la orden, ¿ok? Bien, entonces vamos a despedirnos orando por la meta. Yo voy a orar en general por tu meta y vamos a orar unos por otros, ¿ok? Vamos a orar unos por otros de esa forma, por la meta que cada uno tiene. Entonces vamos a hacer un círculo. Eli va a orar por mí, ¿ok? Eli, yo por Kaeri, Kaeri por Anamari, Anamari por Karina, Karina por Laurita Torres por Charis, Charis por Mariana, Marianita por Yanel, Yanel por Tere, Tere por Lili, Lili por Laurita Duar y Laurita Duar por Eli. ¿Quieren que repita el círculo? Porque yo sé que en mi pantalla las tengo. Otra vez, fíjense bien. Eli va a orar por mí, yo por Kaeri, Kaeri por Anamari, Anamari por Karina, Karina por Laurita Torres por Charis, Charis por Marianita, Marianita por Yanel,
Yanel por Tere, Tere por Lili, Lili por Laurita Duarte y Laurita Duarte por Eli. Muy bien, apaga tu micrófono y vamos a orar. Vamos a orar extendiendo nuestra mano por la persona que te tocó, orar por su meta, si no tiene una meta, ora para que Dios le dé una meta, para que tenga ahí la sabiduría de definir una meta de fe en el área financiera, en sanidad, por su familia o por lo que quieras. En el nombre de Jesús. Si tienes allá a la mano tu formato y puedes mostrarlo para que ahí por fe, también ahí está tu petición. Amén. Activar audio, silenciar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos orando por todos nuestros hermanos para que nunca les falte. Amén. También oro por ustedes, David y Angie. Vamos a ir cerrando con esta declaración. Por esto conmigo y di esto. Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas, todo lo que he pedido por mi hermano, por mi hermana, por la persona por la que lloré. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Gracias, Señor. A ti sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Gracias por tu poder sobrenatural. Hoy bendecimos cada persona de este discipulado, así como los que se conectan en línea el día de mañana y nos seguirán online. Les bendecimos, te bendecimos en la meta de fe que tú tienes, en la meta de ingresos para tu negocio, para tu profesión, tu trabajo. Hoy te bendecimos para la sanidad o para la restauración de tu familia, la sanidad del esposo, en el nombre poderoso de Jesucristo, de tus hijos, les bendecimos en toda área de necesidad, Señor, en toda área de necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Amén. Shari, si quieres comentar algo, adelante. Tere dice que solo tomó la cajita. Si quieres ahí, y dice Tere que está en espera que le digan la edad. Muy bien, cualquier duda o consulta que tengan ahí, pónganla en nuestros chats de info aquí de Avanza para orientarles con respecto a lo de las cajas. Y quiero dar gracias a Dios, agradecerles por ese corazón lleno de amor, porque la verdad hemos tenido muy buena respuesta. Han llevado cajas y vemos ahí un amor para los niños que van a recibir este regalo. Así que muchas gracias, discipulado. Y muy bien, finalmente indicaciones ya para despedirnos. Quiero comentarles que vamos a abrir el receso ya para la fecha de hoy. Reanudamos para el martes 13 de enero. Y yo les quiero animar para que, porque no hubo reporte de la meta de la semana para esta sesión, esta tercera sesión de nuestros cursos, no vi reportes. Entonces, miren, yo les pido o les quiero animar para que ahorita en el receso, si tú has estado teniendo dificultad
pues porque sé que algunos comentaban que están en cierre de año y se les cargó el trabajo. Si fuera por esa razón o también porque ahorita ya vienen compromisos de viaje o de estar con familia por las fechas, aprovecha esta temporada y ponte al corriente para que de aquí al 13 de enero tú ya nos estés reportando hasta la tercera sesión. Disfruta tu estudio personal, en particular en autoridad espiritual, métanse a esta serie para activar la fe de la abundancia sobrenatural. Aprovecha y disfruta porque está padrísimo. Y también para los que no están tomando esta capacitación, voy a seguir publicando aquí en nuestro chat porque hay personas interesadas en recibir esta capacitación de herederos de sobreabundancia, blindaje sobrenatural. Entonces, para ellos también voy a publicar para que si tú quieres también adicionalmente a tu curso y quieres tomar esta capacitación para activar tu fe en el área financiera, lo hagas porque esto es lo que estamos creyendo. Estamos orando por ustedes, discipulado por la iglesia en esta temporada. Estamos expectantes de una manifestación sobrenatural de Dios en el área financiera. Así que bueno, pues seguimos en contacto. Entramos en receso a partir de esta noche de martes. Reanudamos el próximo martes 13 de enero y pues para que también pero que sigan disfrutando aquí nuestra temporada de Avanza en otro ritmo, de otra manera, pero para que se pongan al día. Muy bien, pues les amamos. Ay, recuerden, sí reportar la meta de esta semana. Digo, vamos a publicar la meta de la semana. Sí hemos tenido contratiempos, Sting ha tenido mucha carga de trabajo. Ahorita, de hecho, no está en México, está en Colombia, se complicó. Ténganos un poco de paciencia. También esto tuvo que ver porque se les publicó la meta hasta por el viernes de la semana pasada. Y yo sé que algunos tienen su día antes del viernes. Entonces, pues espero yo que podamos ya publicarla lo antes posible, a más tardar el jueves para esta sesión 3, pero de las anteriores, si están pendientes, pues vayan ahí poniéndose al día. Muy bien, pues Dios les bendiga y les invito para que se despidan aquí, se puedan despedir, mandar un saludo. Gracias, muchas gracias. Gracias, bonita noche, bendiciones. Buenas Igualmente. noches. Gracias, buenas noches. Bendice. Ay, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Descansen. Bye, que Hasta descansen luego. todos. Buenas Chao. noches. Bye, bye. Bye.